En primer lugar, dar las gracias por la oportunidad que los compañeros del Centro Internacional Miranda ofrecen para el debate. Considero que verdaderamente dentro del espacio de las universidades ya son cada vez más escasos estos encuentros y esta instancia en que los universitarios piensan y discuten y elaboran planes de acción sobre la universidad, porque sinceramente prevalece la opinión, aunque parezca algo tonta, como dice nuestro compañero profesor, de que la universidad por sí sola se va a pensar. Los ladrillos se van a pensar a sí mismos y van a aportar alguna solución a los problemas del país. Eso es lo que parece estar prevaleciendo últimamente dentro de las casas de estudio. Bueno, en cuanto a ofrecer una línea de las ideas que el movimiento Nueva Universidad maneja para la discusión, no quisiera extenderme mucho para dar más espacio al debate, que sin duda va a estar muy enriquecido con los aportes del público aquí presente, pero sin duda quisiera destacar algunos elementos que aquí en la presentación están bien detallados y que podrían ser un aporte muy interesante para la discusión. Bien. Bueno, tenemos que conocer primero unos hechos bien concretos para avanzar hacia los abstractos y de ahí dar como el paso hacia atrás. Así funciona la ciencia, sobre todo para lo que apoyamos la concepción dialéctica de ella. Y bueno, vamos a empezar por las cuestiones más concretas que nos afectan, que es la situación nacional y cómo la universidad está enmarcada en ella. Bueno, sabemos unos tips que creo que todo el mundo aquí conoce, que bueno, en la actualidad Venezuela es un país dependiente, exportador de materias primas como su única función dentro del mercado mundial, y que está atado a los grandes centros capitalistas mundiales. Que dentro de Venezuela el rentismo es la forma económica predominante y que como forma económica predominante impone ciertas relaciones sociales a nuestra nación y bueno, formas culturales incluso de la forma en que los venezolanos vivimos y desarrollamos nuestro quehacer diario. Que el inmenso flujo de divisas e importaciones ha ahogado a múltiples tentativas de desarrollo interno. Eso lo voy a explicar con más detalle en una sesión de desarrollo histórico, pero sin duda una de las razones por las que aquí no ha habido el desarrollo, a pesar de los grandes recursos naturales, no ha habido el desarrollo tecnológico de otras partes del mundo, ha sido simplemente porque en nuestro proceso ha sido más fácil traer muchos materiales, incluso ideas y tecnologías de afuera, que desarrollarlos aquí. Y eso ha traído sus inconvenientes, como explicaré más adelante. Bueno, una cuestión muy importante es que la universidad, como parte de la sociedad, es afectada por toda esta dinámica. Aquí quisiera detenerme un momento porque, así como se hablan los compañeros de la Universidad Isla, sin duda que se ha establecido una visión de la universidad que la separa artificialmente de todo el resto de la sociedad. Pareciera que la universidad es como Buda meditando en el espacio infinito y perfecto, y no es así. La universidad está compuesta por gente de carne y hueso que todos los días se sube a un autobús, o como le decimos, una camionetica, que sufre por la inflación, que sufre por la criminalidad, por la falta de empleo, sufre por muchas cuestiones que afectan a nuestro país, que son producto del modelo rentista de la economía. O sea, pensar en la universidad como algo aislado que se va a resolver desde ella misma científicamente y en lo concreto incluso, es algo que no es aplicable. Aquí tendría que valer dos, por así decirlo, disyuntivas que están inculcadas en la mentalidad universitaria y que a mi parecer son no generadoras, pero sí elementos que validan y ratifican una praxis desviada de la universidad. Primero, se separa tajantemente lo que es la universidad del resto del sistema educativo. No se concibe a la universidad como parte de este sistema. Los problemas graves del sistema educativo no son problemas de la universidad. Tampoco son problemas de la universidad los problemas de la producción material del país. Una grave disyuntiva ahí. Y la otra, que es algo un poco más teórico, que es el asunto que en nuestras universidades se habla del claustro y se ensalza la institución del claustro como el garante de la academia, pero ahí hay una contradicción, porque para ponernos un poco precisos y un poco rígido en lo que es el uso de las palabras,
Si vemos el origen de la palabra academia y de la palabra claustro, usarlas como sinónimo y decir que incluso que el claustro es la preservación de la academia es la barbaridad más grande del mundo. Si vemos el origen de la academia, que la primera institución que tiene ese nombre es la escuela de Aristóteles, bueno, vemos que era una institución de grandes patios abiertos donde la enseñanza se daba precisamente en paseos. Por algo los alumnos o los aprendices de Aristóteles se hacían llamar peripatéticos, que era decir los paseadores, por así decirlo. En cambio el claustro, que deviene de una concepción clerical, ya que en cierto momento de la evolución del cristianismo el compañero San Agustín dijo que había que buscar a Dios en el interior de la gente, la mejor forma de cultivar el conocimiento era encerrándose, apartándose de la realidad supuestamente pecaminosa, supuestamente distractora. Entonces es ahí el origen del claustro. No podemos entonces, en pleno siglo XXI, decir que estamos conservando la academia con la utilización del claustro. El claustro es anticientífico y es antiacadémico. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo academia. No estamos en un claustro, estamos hablando de forma abierta con la universidad, con la sociedad, perdón. Y así también en cualquier discusión de este tipo o de otro tipo que se den en comunidades, fábricas, campos agrícolas, ahí está la academia. La academia no puede estar en cuatro paredes, eso es claustro. Bueno, es una concepción que tiene sus basamentos concretos y que vamos a ir explicando. Bueno, actualmente, para seguir con lo que es el detalle de la situación nacional, el modelo rentista se halla en una grave crisis. Todos sabemos que a pesar de los grandes aumentos de sueldo, porque son grandes, a pesar de lo que algunas personas opinen, pero si hacemos un poco de memoria, son grandes aumentos, las grandes ayudas sociales, las misiones que han constituido toda una revolución en cuanto a las reivindicaciones populares, sin duda, a pesar de todos esos logros, el nivel de vida ha ido continuamente bajando su calidad debido al aumento de la inflación, debido al avance de la especulación, debido a la falta de calidad de los productos nacionales, debido a la acumulación constante de problemas que no se termina de solucionar por falta de una industria y una ciencia y tecnología nacionales que le den alguna respuesta. El modelo rentista, que está acompañado de una gran corrupción, de una burocracia hipertrofiada que entorpece todas las acciones públicas, bueno, como acabo de decir, está acortando las capacidades hacia futuro del nivel de vida de los venezolanos de forma muy peligrosa. Ya el rentismo como camino económico y social del país, sinceramente, no tiene futuro, está expirando. Y bueno, como la universidad, que insiste en separarse del resto del aparato educativo, pero como aparato educativo es un ente reproductor, y en este caso, en el caso de la sociedad venezolana, es un aparato reproductor de nuestra sociedad rentista, porque ¿qué hace últimamente la universidad? La universidad no está formando intelectuales, está formando empleados, eso es lo que hace. Y ya lo veremos con un poco de detención cuando veamos cómo las carreras humanísticas han ido retrocediendo hasta quedar en pequeñas trincheras en algunas universidades, pero que en la generalidad del país han sido prácticamente abandonadas a favor de cuestiones que ni siquiera son técnicas, que estaría muy bien apoyar la investigación técnica y la educación científica, pero no lo son tareas administrativas y burocráticas lo que se está proponiendo como profesiones. Ya la universidad lo que crea son profesionales, mercenarios, por así decirlo, a sueldos del capital, ya sea el especulador nacional, el capital especulador o el capital transnacional. Y bueno, que la lucha por la independencia impone lograr un desarrollo científico, cultural y tecnológico autónomo, eso es, supongo que obvio para todos los presentes, una meta indispensable de cualquier proceso, como decían los compañeros, nacional y popular, o como coloco yo aquí, de liberación nacional y social. Sin duda que es una meta principal de primer orden, pero lamentablemente las universidades no están sirviendo, el aparato tecnológico, no solo en la universidad, el aparato tecnológico y científico del país no está en funciones de eso, y lo vamos a ver con algunas pequeñas cifras. Aquí, no sé si se verá bien, creo que la distancia desfavorece, se ve la situación de las importaciones nacionales en 2009-2010. Hay una cifra, veamos que por lo menos el total en millones de dólares norteamericanos de importaciones para el año pasado fueron 25.675 millones de dólares que el Estado venezolano, que la sociedad venezolana toda desembolsó para la adquisición de múltiples cosas. ¿Y qué cosas? Pues veamos que hay en la lista material agrícola, vegetal y animal,
industria alimenticia, bebida y tabaco, papel, plástico y manufactura. El sector minero también importa productos químicos, metales comunes, materiales eléctricos, muchas cosas que con la gran riqueza de materias primas venezolanas se pudieran haber fabricado aquí y ahorrar una gran riqueza a la nación, o incluso haber generado riqueza dentro de la nación, pero no, por el contrario se importa. También se ve que, bueno, debido a la crisis mundial del capitalismo, las importaciones y con ella todo el grueso de la economía venezolana han ido descendiendo. Vemos que en 2009 eran 31.000 millones de dólares, ahora solo eran 25.000. Veremos cómo termina la cifra en este año, pero esto demuestra la total dependencia de nuestra economía de lo que pasa en el exterior. Pasa una gran crisis como la que acaba de estallar y nuestra economía está indefensa. Nosotros no somos soberanos, no podemos decidir si lo de la bolsa de Nueva York nos afecta o no. Simplemente nos va a afectar y listo, sin importar nuestra opinión al respecto. Vemos otra cifra que es, bueno, ¿quién importa más? Porque la derecha, y sobre todo la que está acuñada dentro de las universidades, nos bombardea con el discurso de que el Estado no produce, que la empresa privada es la que produce, pero vemos aquí una grave realidad, que quien importa cerca del 80% de todas las importaciones, o sea, de todo lo que se trae al país, es el sector privado. Y eso que el sector público, en eso quedaría con el 21 o 22% de importaciones, hace unas importaciones, una absorción de recursos hacia el país de una gran cantidad, de una dimensión poco despreciable, pero vemos que queda muy lejos de lo que hace el sector privado, que se dice productivo, que se dice que genera empleo, pero no, esto demuestra todo lo contrario. Bueno, y vemos lo más grave de todo, que el valor FOB, disculpen mi ignorancia, no tengo bien precisado qué significa, el valor de las exportaciones no petroleras efectuadas por Venezuela. Disculpen, creo que FOB es el valor de esas exportaciones en el momento en que salen de la aduana, en el momento en que están a punto de salir del país. Bueno, vemos lamentablemente cómo gracias a nuestra dependencia de la economía internacional han descendido continuamente, pero sobre todo de forma muy acelerada en estos últimos 3 años. Vemos como de 2006 el valor estaba alrededor de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, ahora está en 2009 a menos de 3.000 millones de dólares, en menos de 3 años. Un gran cambio que afecta de manera muy negativa al país. ¿Y dónde está la universidad aquí? ¿Dónde está el aparato tecnológico e industrial venezolano que dé respuesta a estos graves problemas? Y no solo a estas cuestiones de cifras, porque estas son cifras. Con esto no sufre ni se mortifica nadie, pero hay cuestiones muy reales como la inflación, el alto costo de nuestras vidas que nosotros experimentamos todos los días y que no podemos evitarlas con apagar una lacto o apagar el televisor, y que están ahí, los graves problemas en salud y de muchas otras cuestiones que, a pesar de tener cierto nivel de apoyo con las políticas gubernamentales, hacen falta verdaderas resoluciones estructurales a muchos problemas. Y entonces, bueno, por eso es que hablamos de crisis universitaria. Que la crisis universitaria, bueno, tenemos que pasar por hablar de lo que es el modelo universitario que hasta ahora existe, los métodos procedimientos y acción que la universidad venezolana tiene y el carácter que tiene en sí la crisis. En cuanto al modelo, me refiero a él por la cuestión de que en la nueva ley de universidades que se proponía desde la Asamblea Nacional, que sin duda tenía grandes avances, había un error que quizás me pudieran decir, es un error de nombre, eso es con borrar y copiar algo nuevo se solventa, pero es un error grave, porque es una ley del sistema educativo universitario, si no me equivoco, no era una ley de universidades, era una regulación de lo que las universidades deben hacer, pero no establecía qué es una universidad. La ley en ningún momento se ponía a definir eso claramente, y el problema está ahí. ¿Qué tipo de universidad ha estado funcionando en Venezuela? ¿Qué intereses ha estado relacionada? ¿Y qué es lo que vamos a proponer en cambio? Bueno, en cuanto a... y aquí nos lleva la historia de la Universidad Venezolana. Para ser rápido aquí, bueno, podría decir que la Universidad Venezolana en su inicio de la colonia y el inicio de la independencia nació como un calco de lo que era la Universidad Feudal Española, y que de ahí los republicanos que enarbolaron las banderas de la independencia nacional
aspiraron a un modelo, hay que admitirlo, burgués y liberal de universidad para el desarrollo propio. No hay que poner mucho reparo en decir eso porque era la verdad de los tiempos. La revolución de la independencia, surgida con apoyo o inspirada en la Revolución Francesa, era una revolución burguesa que aspiraba en su cuadro más avanzado un desarrollo burgués capitalista pero nacional del país y del continente, cosa que no se logró por los lazos de dependencia muy fuertes que forjó la colonia en nuestro país y en el continente. Bueno, en el siglo XIX en Venezuela se intenta imponer ese modelo francés de una universidad aplicada a la ciencia, pero aplicada de una forma muy positivista, por así decirlo, porque se concebía que primero se tenía que aprender todos los conceptos teóricos, y esa concepción sigue vigente aún hoy en gran parte. Se tiene que conocer todos los conceptos teóricos y después se va al terreno a aplicarlo y a resolver los problemas. Sin duda que en ese periodo, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera del siglo XX, hubo grandes investigadores como Henry Pittier, Pizzúñez, José Gregorio Hernández incluso, que lo han convertido en una figura religiosa a pesar de que su papel en la historia ha sido esencialmente científico. Bueno, esos investigadores hicieron, pero por tarea propia, sin apoyo de la institucionalidad, el esfuerzo de incentivar la investigación y la aplicación de los conocimientos en la resolución de los problemas nacionales, que eran graves, mucho más graves de lo que nos podemos imaginar si nos referimos a las crónicas de aquel tiempo sobre salud, alfabetismo o infraestructura. Llegado el petróleo, todo cambia, y en la universidad no es la excepción, para repetir que la universidad no está en el espacio infinito, sino que está aquí en la Tierra, compuesta por gente de carne y hueso. Y cuando el petróleo, la dinámica petrolera llegó al país y cambió todas las relaciones de nuestra nación, también lo hizo dentro de la universidad. La universidad pasó a pasar a ser un instrumento del capital extranjero para abrirse paso dentro de nuestro país. Claro, en esa época, desde los años 40 a los 60, sin duda, y es innegable, hubo un gran avance en la investigación dentro del país, pero eso se debió principalmente a que había grandes problemas nacionales cuyas soluciones no se podían importar. Por lo menos la solución a las grandes epidemias que azotaban el interior del país y que amenazaban la instalación de una industria petrolera firme, no podía importarse la investigación y la cura de esas enfermedades o la prevención. Eso no se podía importar. Tampoco se podía importar las relaciones con los grupos indígenas en las zonas petroleras, que como en el caso de los motilones del Zulia en el año 22, desataron toda una guerra en la defensa de sus territorios. Esas soluciones, al igual que la construcción de las carreteras, no se podían importar. Por eso que hay cierto desarrollo autónomo en algunos sectores de la tecnología, sobre todo lo que es la construcción. Hay cierto desarrollo en la investigación, en la resolución de problemas bien concretos de la realidad venezolana, como lo eran los problemas de las enfermedades que azotaban el interior del país, incluso la capital, y problemas de la producción agrícola, que evitaban, como acabo de dicho, la instalación de una industria petrolera. Las transnacionales sabían eso y promocionaron abiertamente la investigación, y es incluso a partir de la era petrolera que las universidades venezolanas se separan decididamente de las humanidades y de la filosofía y empiezan a adoptar cátedras y facultades de ciencias puras y exactas y ciencias aplicadas. Es a partir de ese momento cuando surge la necesidad concreta. Y bueno, el momento de los años 60, 70, en que se promueve una juventud, bueno, aquí representada por nuestros compañeros aquí, por algunos entre el público, que ha intentado una verdadera transformación, volcar a la universidad hacia las necesidades nacionales, una opción nacionalista dentro de las universidades que ya venía gestándose hace bastante tiempo, pero que lamentablemente fue aplastada por muchos factores, ya sea la falta de unidad, la precisión del imperialismo al atacar, el total consenso que los grupos proimperialistas y el rentismo habían causado dentro del país, porque recordemos que después de la crisis del 29 y de la Segunda Guerra Mundial, es el sector petrolero el que florece en el país, la agricultura es casi totalmente abandonada, el latifundio se traga al campo, y el populismo de partidos como Acción Democrática y COPEI se enarbola o se impone como la única bandera, el único camino viable a la sociedad venezolana, creando todo un consenso. Hay en cierta medida un estado de bienestar, y sin duda que los grandes ingresos petroleros permitieron en su momento crear una infraestructura de seguridad social y de reivindicaciones
que atrajo al pueblo a la vía socialdemócrata y reformista que esos partidos proponían, y lamentablemente ese fue el escenario, o parte del escenario, mejor dicho, desfavorable que la izquierda, tanto en la lucha armada como en la universitaria, tuvo que enfrentar. Aunque también hay parte del error en no asumir la crítica hacia lo que es la universidad en sí, porque al ser la universidad el principal reducto de la izquierda,